¿Preparados para disfrutar? Después del mundo, nuestros pasos nos llevan a viajar a la bella ciudad de Groningen. Esta ciudad está situada al norte de los Países Bajos. Groningen cuenta con alrededor de 200.000 habitantes que cariñosamente la llaman Stad, que significa ciudad. Aquí tiene su sede el Fútbol Club Groningen, club de donde salieron jugadores tan conocidos como Arjen Robben, que acaba de retirarse del club blanquiverde, y también de aquí salieron los hermanos Koeman, Ronald y Erwin, respectivamente. Anteriormente, el Oosterpark fue el estadio donde el Groningen disputaba sus partidos como local. El estadio estaba situado en el barrio de Oosterpark de Groningen y fue inaugurado en 1933. El club dejó de usarlo en 2005. La capacidad máxima del estadio llegó a ser de 22.000 espectadores. En la actualidad, el Fútbol Club Groningen disputa sus partidos como local en el Euroborg Stadium y cuenta con un aforo cercano a los 23.000 espectadores. También cuenta en sus alrededores con un casino, una sala de cine, una escuela y una estación de tren. El estadio fue construido por un consorcio y se completó en 2006. Al estadio también se le conoce con los apodos de El Infierno Verde y la Catedral Verde. Desde su inauguración en 2006, el estadio ha tenido varios cambios de nombre por motivos de promoción. Estéticamente es un estadio espectacular debido a ser un típico estadio de fútbol que cuenta con la presencia de dos grandes torres de edificios situados al lado del estadio y de un río. Anterior a la fundación del actual FC Groningen en 1971, existía un club antecesor conocido como GVAV, fundado en 1921. Este nombre es el acrónimo holandés de Asociación de Fútbol y Atletismo de Groningen. En el GVAV también destacó la leyenda del portero Tony van Leeuwen y que tiene en su honor una estatua a las afueras del actual estadio. También Martin Koeman, el padre de los famosos Ronald y Erwin Koeman, creció como jugador en el GVAV. El GVAV fue campeón de la segunda división holandesa en 1960. Finalmente, en 1971 se fundó el actual Fútbol Club Groningen. En sus dos primeras temporadas, el Groningen terminó en los puestos 12 y 13 respectivamente en la Eredivisie, pero en 1974 el club terminó último en la tabla y descendió a la Eerste Divisie. En 1974 el Groningen estuvo muy cerca de la quiebra, pero el gobierno municipal lo salvó una vez más. Tanto en 1975 como en 1979 obtuvieron el subcampeonato de segunda división, pero sin lograr el ansiado ascenso. Eso cambió solo un año después, cuando en 1980 se proclaman por primera vez campeón de la segunda división holandesa y regresan 6 años después de nuevo a la Eredivisie, que es la máxima categoría de los Países Bajos. El Groningen apenas evitó el descenso en su primer año después de ganar el ascenso, pero logró mantenerse en la primera división holandesa en los años siguientes. En las 5 temporadas comprendidas entre 1982 y 1986, el club nunca terminó por debajo del 7º lugar en la Eredivisie. El Groningen eliminó al Atlético de Madrid en su debut europeo en la primera ronda de la Copa de la UEFA de 1983-84. El Groningen parecía encaminarse a otro resultado llamativo en la siguiente ronda europea, cuando el Inter Milán fue derrotado por 2-0 en el estadio Oosterpark. Pero el partido de vuelta en Bari terminó en una clara derrota por 1-5 y quedaron eliminados en su primera participación en la Copa UEFA.
El Groningen volvió a competir en Europa en 1986, 1988, 1989, 1990 y 91, logrando 2 veces llegar a la tercera ronda. En la década de los 80, el Groningen tuvo la 4ª mejor asistencia promedio de la liga holandesa, solo por detrás de los 3 grandes clubes del país. En 1989 el Groningen llegó a la final de la Copa Holandesa por primera vez en su historia, pero no tuvo opciones en la final, al caer por 1-4 ante el PSV. La mejor temporada del club llegó en 1991. Durante mucho tiempo compitió por el título nacional con PSV y Ajax. En los últimos meses de la temporada, sin embargo, él parecía carecer de la profundidad para hacer frente a suspensiones y lesiones y tuvo que conformarse con un honroso 3er puesto, su mejor clasificación en toda su historia. Por desgracia, y después de 18 temporadas consecutivas en la Eredivisie, en 1998 el club descendió a la segunda división por segunda vez en su historia. Solo 2 años después, en 2000, el Groningen regresó de nuevo a la Eredivisie. El club terminó cerca de la parte inferior de la tabla en las 4 temporadas posteriores a su regreso al nivel superior, pero logró evitar los play-offs de descenso en todas las ocasiones. A mediados de la primera década del 2000, los resultados deportivos mejoraron y volvieron a clasificarse para Europa. Gracias también a la mudanza al nuevo estadio, las asistencias de público aumentaron a 20.000 por partido, y con ello también los ingresos económicos. En 2008 se produjo un incendio en la grada norte del Euroborg, cuando miles de rollos de papel higiénico que fueron arrojados desde la grada en una coreografía se incendiaron, provocando 28 heridos. Al final de la temporada 2009-2010, Ron Hanks, que con 8 años en el cargo había sido el entrenador más antiguo en la historia del Groningen, dejó el club para convertirse en entrenador del rival Heerenveen. En 2015, el club logra su mayor éxito en toda su historia. Gana por primera vez la Copa Holandesa después de derrotar a Vitesse y Excelsior en los cuartos y semifinales. En la final se enfrentaron al PEC Zwolle, dirigido por el exentrenador del Groningen, Ron Hanks. Unos 25.000 aficionados del Groningen llegaron a Rotterdam para apoyar a su equipo. En la segunda mitad de la final, 2 asistencias del sustituto Jarchinio Antonia permitieron a Albert Rusnak marcar 2 veces en el lapso de 11 minutos, lo que le dio al Groningen una victoria de 2-0 y el primer gran trofeo del club. Al ganar la Copa, el Groningen se clasificó para la fase de grupos de la UEFA Europa League 2015-16, pero no tuvo opciones en un grupo difícil compuesto por Olympique de Marsella, Sporting Braga y Slovan Liberec. Podemos decir que el Groningen es un club fuertemente consolidado en la Eredivisie holandesa. A excepción de 2 temporadas, lleva jugando en la máxima división holandesa desde 1981 de forma ininterrumpida. En la década de 1980 se desarrolló una especial rivalidad entre los fans del Groningen y el Twente, provocando en ocasiones enfrentamientos entre las 2 hinchadas. El sentimiento de hostilidad hacia el Ajax está más extendido entre todas las facciones de los seguidores del Groningen. Esta rivalidad, más bien unilateral, puede explicarse por una aversión más generalizada de los habitantes de las regiones más rurales y periféricas del norte de los Países Bajos hacia la gente de Randstad y Ámsterdam, que son estereotipados como arrogantes y altivos. Desde finales de la década de 1990 se ha desarrollado una rivalidad más local entre el Groningen y el Heerenveen, que tiene su sede a tan solo 60 kilómetros de la ciudad de Groningen. Y bueno, esto es todo por hoy. Menudo viaje.
Disfrutad de este vídeo, compartidlo y no os olvidéis de darnos un me gusta. Un fuerte abrazo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.